Hi, good morning students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to make a reading activity. The title of the reading is Reach for the Skies. So let's start. Okay, the main topic of the reading is focusing on the height of the structure and also some buildings. Okay, entonces uno de los temas principales de nuestra lectura está enfocado en la altura, the height. ¿Correcto? Vamos a hablar entonces de la altura tanto de algunas estructuras como de algunos edificios muy conocidos. Muy bien. Okay, so here we have, for example, the Great Pyramid of Giza. We have now the Lincoln Cathedral in England. We have here the Eiffel Tower, the Crystal Building, Empire State, Petronas Towers, Sears Tower, Taipei 101, and one of the tallest we have here the Burj Khalifa. Okay, something important about the reading is that we have to know how to read big numbers. Tenemos que aprender a leer números grandes. Lo básico y lo más importante es aprender a leer números en centésimas, es decir, 200, 300, 240, 245. Una vez que manejamos cómo leer los números de 100 en 100, vamos a poder leer números mayores, como billones, trillones, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a tener como característica principal de los números que, bueno, del 1 al 10 ya son muy conocidos, pero a partir del 11 hasta el 19, from 11 to 19, tienen una característica, que estos números culminan en la palabra thing. A ver, vamos. Thing, a excepción de 11 and 12. Los demás números tienen esa terminación. 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Muy bien, a partir del 20 hasta el número 99 tienen una característica. Todos los números que, bueno, en esta ocasión están yendo ahora de 10 en 10, que terminan o tienen la terminación T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Muy bien, es muy importante manejar estos términos, porque una vez que manejamos esto simplemente se añade el número respectivo, que va a ser básicamente la unidad, 21, 22, 23, 24, 25, y lo mismo sucede con los demás números, 67, 68, 69, then we go to 70, 71, 72, 73, y como nosotros manejamos los números del 1 al 10 a perfección, no va a haber ningún problema. Lo importante es recordar los números que van a ir de 10 en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Ahora, para leer números mayores a estos, es muy importante aprender la terminación de cómo van ahora de 100 en 100. Para la terminación de 10 en 10 termina o se caracteriza por terminar en T, 20, 70. Para la terminación de 100 en 100 se caracteriza porque vamos a usar la palabra 100. Ahora va a ser 100 para 100, 200 para 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 700, 800 and 900. Nos damos cuenta, ahora los números de 100 en 100 van a estar caracterizados por la palabra 100. Los números que van a ir de 1000 en 1000 se van a caracterizar por la palabra 1000, 1000, 2000, 10,000, 3000, 11,000, 19,000, for example. Y así sucesivamente van a ir los números. Muy bien, después de 1000 vamos a hacer una parada y vamos a ver que vamos a tener 1 million, 2 million, incluso vamos a llegar a billion. Algo característico sobre estos números es que lo más importante es aprender a leer los números de 100 en 100.
Muy bien, entonces recordemos que a partir de que comenzábamos de 100, 200, 300, se va a caracterizar por tener la palabra 100. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos 100. Entonces va a ser 100. Si tuviéramos 200, 200, 300, 300, 400, 400. Una vez que hemos identificado la centésima, simplemente leemos los números de 2 en 2. Aquí, ¿cuánto tenemos? Tenemos 85. 85. Entonces tenemos 185. O también se puede ser leído como 185 o 185. Este no es muy común. Los más empleados en esta ocasión son los primeros y los segundos. Recordemos que la palabra one puede ser reemplazada por a, ¿correcto? Entonces, lo más importante es leer los números de 100 en 100. Recordemos, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de 100 en 100. ¿Cuántos hay? Hay 7, ¿correcto? 789. 456. 123. Muy bien. A ver, volvamos con los números que hacían referencia a la altura de estos edificios. Vamos a tener, por ejemplo, 146 meters, 160, 300, 319, 381, 452, 442, 508, and 828, ¿correcto? Entonces, una vez que manejamos los números de 100 en 100, ya podemos leer números mucho más grandes. ¿Por qué? Porque los números mucho más grandes simplemente van a ser separados por la palabra million, si trabajamos con millones, thousand o one. Muy bien. Entonces, si trabajamos de 100 en 100, recordemos que trabajamos con hundreds. 859, por ejemplo, para números mucho mayores. O para los números que ahora van a ir de 1000 en 1000, básicamente utilizamos la palabra thousand y se aplica la misma teoría que con hundred, solo que ahora añadimos la palabra thousand. ¿Ok? Y para los números los cuales van de millones en millones, por supuesto agregamos la palabra million. Por ejemplo, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Muy bien, recordemos que una vez que observamos esta cantidad referida, la coma va a indicar 1000. Por lo tanto, vamos a leer los números de 100 en 100. ¿Cuánto tenemos aquí? 462, ¿correcto? No hay ningún problema. 462, pero el número sigue. 462,109, ¿correcto? Muy bien, vamos a colocar otro ejemplo. Coloquemos, por ejemplo, ok, entonces, ¿qué número vamos a tener aquí? Tenemos en esta ocasión, vamos a leer, recordemos, siempre de 2 en 2 o de 3 en 3, no podemos leer de más. Entonces tenemos 42,145, and that's all. Muy bien, coloquemos otro número, por ejemplo, una fecha. Muy bien, a ver, coloquemos entonces, la coma sería colocada en esta posición, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tenemos? 2000, correcto, 2020, and that's all. Muy bien, entonces, siempre vamos a leer los números de 100 en 100, o si nos dan, por ejemplo, una decena, los leemos de decena, o si nos dan una unidad, los leemos por unidad. Muy bien, pero siempre es importante manejar los números de 3 en 3, que es la mayor cantidad que nos van a ir dando. Muy bien, entonces vamos a tener aquí, que es un número muy grande, que está siendo manejado de 3.
Otro ejemplo. Coloquemos, por ejemplo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos a leer? Recordemos que la coma indica 1000, ¿correcto? Siempre nos vamos a guiar de esa coma. La coma indica 1000. Por lo tanto, vamos a tener en esta ocasión 875, ¿correcto? Ya hemos leído los números de 3 en 3. Tenemos 875, 1023, and that's all. ¿Correcto? Vamos con otro número. Por ejemplo, muy bien, aquí tenemos una fecha, por ejemplo. ¿Cuánto sería en esta ocasión? Tenemos la coma, supongamos que esté aquí. Tendríamos 1785. Recordemos siempre de 3 en 3. ¿Correcto? Muy bien. Recordemos que para las fechas no es necesario leer los números por completo. Para fechas que estén antes del 2000 se lee de 2 en 2. Es decir, que aquí tendríamos 1785. Otra fecha, por ejemplo, 1985. 1985. ¿Correcto? Para fechas antes del 2000 se lee de 2 en 2. Para fechas después del 2000 sí los tenemos que leer por completo. 2013, 2019, 2017, por ejemplo. O 2020, que es este año. Muy bien. La misma teoría se aplica para million. We're going to have, in this case, tenemos que leer de 3 en 3. 312,580,000 and 747. And that's all. Now, let's go to the reading part. Okay, so here we have the reading. Let's listen and read, correct? 6C. Way up high. 1. Read. A. Read the title and look at the pictures. What do you think the text is about? Listen, read and find out. Reach for the skies. When the Great Pyramid of Giza was completed in 2570 BC, it became the tallest structure in the world. At 146 meters high, it was much taller than any other structure on Earth. It remained the tallest structure for thousands of years, in fact until the beginning of the 14th century, when the 160-meter-tall Lincoln Cathedral in England took its place. For centuries, various European cathedrals held the record until the Eiffel Tower was built in the late 19th century. After that, the tallest structure was a skyscraper called the Chrysler Building, built in New York in 1930, with a height of 319 meters. A year later, just a few blocks away, the Empire State Building rose to a height of 381 meters. It was the tallest building in the world from 1931 until 1972. Nowadays, the title of the tallest building changes hands all the time. For example, in 1998, the Petronas Towers in Malaysia took the title from the Sears Tower in Chicago. The new record was 452 meters, an increase of 10 meters. In 2004, the Taipei 101 building in Taiwan increased the record to 508 meters, and in 2010, the Burj Khalifa in Dubai increased it to 828 meters. What's next? Well, one thing is for sure, skyscrapers will continue to reach for the skies. Okay, so please take notes about the height of the different structures and buildings. Tomen notas acerca de las diferentes, sobre la altura de las diferentes estructuras y de los edificios, okay? Let's continue. Did you know? Once a year, the Empire State Building holds the world's most famous stair climb. Competitors race up the building's 1,576 steps in under 10 minutes. But why would someone want to do that? We asked one of the competitors why he had entered the race, and he told us that he just wanted to know if he could do it. The Empire State Building has featured in over 100 films, most famously the 1933 and 2005 versions of King Kong.
Frenchman Alain Robert has climbed the exterior of many of the world's tallest buildings. In 2004, he climbed Taipei 101 as part of the building's opening ceremony. The Burj Khalifa has got the world's fastest lifts. These double-decker lifts move at up to 64 kilometers per hour and can travel from the ground floor to the 124th in only 60 seconds. Okay, so let's continue. Now, according to the reading, we have to complete. You can read again, and you can take notes about the height. But now let's complete. Okay? Now we have here the Great Pyramid of Giza. Its height is 146 meters. The next one, we have now the Lincoln Cathedral, that according to the reading is 160 meters. The next one, we're gonna have what is the structure of the building that has got 319 meters? In this case, we're gonna have the Chrysler Building. The next one, we have here the Empire State Building. It has, in this case, 381 meters. Okay, now we have here the Sears Towers, of course. The difference between the Sears Towers and the Petronas Towers is about 10 meters. So we're gonna have here the Sears Towers. And if we're talking about 10 meters, the Petronas Towers has got 452 meters. Okay, now the next one we're gonna have with 508. In this case, is the Taipei 101. Okay, now the last one of the tallest building in this case, or the skyscraper, los rascacielos, ¿correcto? Va a ser en esta ocasión de Burj Khalifa. Okay, so that's going to be all for today. Okay, so let's continue. Now, here I have some questions. When was Lincoln Cathedral built? Let's go back to the reading. Están preguntándonos cuándo fue construida la catedral, en este caso Lincoln. Okay, so let's find out the information. They're talking about the Lincoln Cathedral. In this case, it was at the beginning of the 14th century. They are using ordinal numbers in this case. So at the beginning of the 14th century. Okay. Which building was built in 1930? So what do we have? In this case is the Chrysler Building at New York in 1930. Okay, so we have here the Chrysler Building. The next one. For how long were the Petronas Towers the tallest building in the world? Okay, for how long? In this case, they're talking about 6 years. Okay, so let's look how here we have the information. For example, in 1988, the Petronas Towers in Malaysia took the title from the Sears Towers in Chicago. Then, from 1998 to 2004, in this case, we have 6 years. Okay, how many steps has Empire State Building got? How many steps? Nos da una parte con datos curiosos sobre los edificios. ¿Cuántos escalones? In this case, competitor raised up the building at 1,576 steps. Correct? The next one. Which building has got the world's fastest lift? One of the tallest, in this case, is the Burj Khalifa. We have the Burj Khalifa has got the world's fastest lift, el ascensor más rápido, with 60 seconds. Okay? Okay, dear students, that's going to be all for this class. We're going to continue working tomorrow. Bye and take care a lot.